si entiendes esto, no podrás volver atrás. Hay una razón por la que ciertas ideas nos enseñan, no porque sean complejas, no porque sean peligrosas en el sentido convencional, sino porque una vez que las ves, no puedes desverlas. Y lo interesante es que no estamos hablando de información, estamos hablando de percepción, porque si lo piensas, todo lo que crees entender sobre el mundo no es el mundo, es una versión, una historia, un modelo convenientemente heredado, y funciona hasta que deja de funcionar. Hay un instante muy sutil en la vida de una persona, no es dramático, no hay señales claras, pero algo se desplaza. Es el momento en que te das cuenta de que lo que siempre asumiste como real es, en el mejor de los casos, una aproximación y en el peor, una ilusión perfectamente funcional. Aquí es donde la mayoría retrocede, porque es incómodo, porque implica que nadie te estaba ocultando la verdad, sino que nunca hubo una verdad estable para darte. Y eso desarma algo muy profundo. Hemos sido entrenados para confiar en estructuras, en sistemas, en narrativas que prometen coherencia, pero la coherencia muchas veces es solo una anestesia. Entonces empiezas a notar grietas, pequeñas al principio, casi invisibles, conversaciones donde nadie realmente está escuchando, ideas que repites pero nunca examinaste, reacciones automáticas que no sabes de dónde vienen, y entonces aparece una pregunta que no puedes soltar. ¿Esto lo estoy viendo yo o me enseñaron a verlo así? Porque si la respuesta es la segunda, entonces algo en ti no ha vivido todavía. Y no se trata de rebeldía superficial, no se trata de negar todo, eso es demasiado fácil. Se trata de algo más inquietante, darte cuenta de que tu experiencia directa ha sido filtrada antes incluso de que pudieras nombrarla. El lenguaje llegó primero, la cultura llegó primero, las categorías llegaron primero y tú llegaste después. Entonces lo que llamas yo puede que no sea el origen de tu experiencia, sino su resultado. Un eco, una construcción, un patrón que se repite porque nunca fue cuestionado. Y aquí ocurre el verdadero quiebre, el momento en que la realidad empieza a fallar de verdad, cuando notas que puedes observar tus propios pensamientos, no cambiarlos, no controlarlos, solo verlos. Y en ese instante aparece algo que no encaja, porque si puedes observar un pensamiento, entonces no eres ese pensamiento, y eso no es una idea, es una grieta por donde se filtra algo que no tiene nombre, y lo más inquietante es que una vez que lo notas, no desaparece. Puedes ignorarlo, puedes distraerte, puedes volver a lo de siempre, pero ya lo viste. Y eso es el inicio, no del conocimiento, sino de la desestabilización. Porque si entiendes esto, no podrás volver atrás. Lo que ocurre después no es inmediato, no es una explosión, es más bien una erosión. Porque una vez que aparece esa grieta, empieza a filtrarse en todo. Y lo interesante es que no ataca tus ideas directamente. No las destruye de golpe, las vuelve inestables. De pronto cosas que antes parecían obvias empiezan a sentirse extrañas, no falsas, no incorrectas, extrañas, como si estuvieras viendo el decorado detrás de la obra y sigues participando, sigues hablando, sigues actuando, pero algo en ti ya no está completamente dentro, porque si lo piensas, toda identidad depende de una narrativa sostenida en el tiempo. Yo soy esto, yo pienso así. Yo creo en esto, pero ahora cada una de esas afirmaciones empieza a temblar, no porque tengas una respuesta mejor, sino porque ves el mecanismo, y ver el mecanismo cambia todo, porque ya no puedes confundir el proceso con la verdad. Aquí es donde se vuelve realmente incómodo, porque sin darte cuenta empiezas a perder certezas, y las certezas eran lo que te daba estabilidad, eran el suelo, eran la estructura invisible que organizaba tu mundo, y ahora ese suelo ya no es sólido,
no se derrumba, pero se vuelve blando, flexible, ambiguo. Y entonces aparece una sensación nueva. No es miedo exactamente, pero tampoco es calma, es apertura, una apertura que no puedes cerrar, porque incluso cuando intentas volver a pensar como antes, algo en ti ya no coopera del todo. Las palabras siguen ahí, los conceptos siguen ahí, pero ya no encajan igual. Y aquí ocurre algo fascinante. Empiezas a notar que gran parte de lo que llamabas pensar era repetición, ecos de otras voces, fragmentos heredados, estructuras que absorbiste sin darte cuenta. Y esto no es un problema moral, no es que estabas equivocado, es que nunca fue completamente tuyo. Entonces surge otra pregunta, más profunda que la anterior. Si no soy mis pensamientos y tampoco soy las historias que aprendí, ¿qué queda? Y aquí la mente entra en terreno desconocido, porque está acostumbrada a responder, a definir, a cerrar, pero esta vez no puede, porque cualquier respuesta sería otra construcción. Y en lugar de respuesta, aparece percepción cruda, directa, sin mediación, momentos donde simplemente estás sin necesidad de explicarte. Y lo interesante es que esos momentos siempre estuvieron ahí, pero estaban cubiertos por interpretación, por juicio, por lenguaje constante. Ahora empiezan a aparecer entre los espacios, pequeños al principio, casi accidentales, pero imposibles de ignorar. Y en esos momentos no eres una identidad, no eres una historia, no eres un rol, eres experiencia ocurriendo. Y esto reorganiza todo sin hacer ruido, porque no hay conclusión, no hay sistema nuevo, no hay doctrina que reemplazar, solo hay una pérdida progresiva de la necesidad de tener razón. Y eso es profundamente desorientador, porque el mundo alrededor sigue funcionando como siempre. Las personas siguen defendiendo ideas, siguen afirmando certezas, siguen actuando como si supieran. Y tú puedes ver que no porque tú sepas más, sino porque ves que nadie sabe. Y esto no te vuelve superior, te vuelve silencioso, porque entiendes algo muy simple y muy difícil de integrar, que la mayoría de las conversaciones no son sobre verdad, son sobre estabilidad. Y cuando dejas de necesitar esa estabilidad, ya no puedes participar igual. No porque no quieras, sino porque algo en ti ya no puede fingir del todo. Y ahí estás, sin historia firme, sin identidad rígida, sin certezas absolutas, pero curiosamente más cerca de lo real que nunca. Y esto es el punto donde muchos intentan volver atrás. Intentan reconstruir, reafirmar, volver a cerrar el sistema. Pero ya es tarde, porque no puedes dejar de ver lo que viste. Y lo que viene después no es recuperación, es transformación. Porque si entendiste la grieta, ahora estás viviendo dentro de ella. Hay un punto muy difícil de describir, porque no es algo que ocurra, sino algo que deja de sostenerse. Y lo interesante es que no lo notas de inmediato. Es como si durante toda tu vida hubieras estado hablando desde un lugar central, un yo sólido, un punto de referencia constante, una especie de narrador interno que organiza todo, y de pronto ese narrador empieza a fallar. No desaparece de golpe, sería demasiado obvio, más bien pierde autoridad, sigue hablando, sigue comentando, sigue interpretando, pero ya no manda. Y aquí es donde se vuelve profundamente extraño, porque te das cuenta de algo casi imposible de aceptar, que ese yo que pensabas que eras nunca estuvo al control, siempre fue una voz más, y cuando esto se hace evidente, algo se descentraliza. Ya no hay un punto fijo desde donde mirar, ya no hay un alguien claro que esté viviendo la experiencia, solo hay experiencia ocurriendo. Y esto puede ser inquietante, porque toda tu estructura psicológica estaba construida alrededor de ese centro,
ese alguien que decide, ese alguien que interpreta, ese alguien que es, pero ahora ese alguien se vuelve difuso y no desapareces. Eso es lo extraño. Sigues aquí, sigues funcionando, sigues hablando, sigues moviéndote en el mundo, pero sin esa sensación constante de ser el autor. Y aquí aparece una paradoja, porque al perder ese centro, no te vuelves vacío, te vuelves más amplio, como si lo que antes estaba comprimido en una identidad se expandiera. Y entonces empiezas a notar algo que siempre estuvo ahí, pero que el yo ocultaba, que la experiencia ocurre sola. Los pensamientos aparecen, las sensaciones aparecen, las decisiones incluso aparecen, y tú no los fabricas. Suceden, y esto cambia radicalmente la relación con todo, porque si no eres el autor de tus pensamientos, entonces tampoco eres completamente responsable de ellos en el sentido que te enseñaron. Y si no eres el autor, entonces ¿qué eres? Aquí la mente intenta recuperar control, intenta volver a definirse, crear una nueva identidad más sofisticada. Ahora soy alguien que entendió esto. Pero eso también se ve, y al verse, pierde fuerza. Entonces empiezas a habitar un estado muy particular, donde no hay necesidad constante de afirmarte. No necesitas defender una imagen, no necesitas sostener una historia coherente, porque ya no hay un centro que proteger. Y esto es profundamente liberador, pero también profundamente desorientador, porque el mundo está construido para interactuar con identidades, con roles, con personas que saben quiénes son. Y tú ya no puedes responder esa pregunta de la misma forma. No porque te falte información, sino porque ves que la pregunta misma está mal formulada. ¿Quién eres? Y lo único honesto que aparece es silencio. O algo más extraño aún, una presencia sin definición. Y aquí es donde muchos sienten vértigo, porque parece que todo se está desarmando. Pero en realidad, lo que se está desarmando es la ilusión de control, y lo que queda no es caos. Es algo mucho más sutil, un orden sin centro, un fluir sin autor, una inteligencia sin dueño. Y esto no puede ser explicado completamente, porque cualquier intento de explicarlo lo reduce. Solo puede ser visto, y una vez visto, ya no puedes volver a creerte completamente la historia de ser alguien separado. Puedes usarla, puedes jugar con ella, pero ya no puedes habitarla como antes, y entonces lo que eras se vuelve una herramienta, no una prisión. Y eso cambia todo, porque si no hay centro, no hay nada que defender. Y si no hay nada que defender, aparece una libertad que no depende de condiciones, silenciosa, pero irreversible. Y entonces llegas a este punto no como una meta, no como un logro, sino como una consecuencia. Porque nadie llega aquí porque quiso. Esto no es una decisión, es más bien lo que queda cuando ya no puedes sostener lo anterior. Y lo interesante es que desde afuera no parece que haya cambiado tanto. Sigues teniendo un nombre, sigues moviéndote en el mundo, sigues respondiendo cuando te llaman. Pero por dentro, la estructura es completamente distinta. Ya no estás viviendo desde una historia, estás viviendo antes de la historia. Y esto cambia la textura de todo. Las cosas dejan de ser medios. Ya no estás haciendo algo para llegar a otra cosa. La experiencia se vuelve suficiente. Caminar es solo caminar, escuchar es solo escuchar, pensar es solo pensamiento ocurriendo. Y aquí es donde se vuelve profundamente simple, tan simple que la mente no sabe qué hacer con eso. Porque la mente necesita problema, necesita dirección, necesita convertirse en algo. Pero aquí no hay nada que mejorar,
no porque todo esté perfecto, sino porque esa lógica ya no organiza tu experiencia. Y entonces aparece algo que antes era imposible sostener, una especie de quietud en movimiento. No es pasividad, no es indiferencia. Es una alineación sin esfuerzo. Actúas, pero no desde una narrativa. Respondes, pero no desde una identidad rígida. Y lo más extraño es que empiezas a confiar, no en una idea, no en un sistema, no en una creencia, en el proceso mismo de estar vivo, porque ves que todo siempre estuvo ocurriendo sin tu control, y sin embargo, ocurre. La respiración ocurre, los pensamientos ocurren, las decisiones incluso emergen, y la vida se sostiene. Entonces la ansiedad de tener que dirigirlo todo empieza a disolverse, no porque la resolviste, sino porque deja de tener sentido. Y aquí hay una trampa muy sutil, porque podrías intentar convertir esto en una nueva filosofía, una nueva identidad, alguien que vive sin ego, alguien que entendió la realidad. Pero eso también cae, porque ya viste demasiado. Entonces lo único que queda es una forma de estar, sin necesidad de explicarte constantemente, sin necesidad de defenderte, sin necesidad de cerrar el mundo en una idea. Y esto tiene un efecto inesperado. Empiezas a ver a los demás de otra manera, no como equivocados, no como dormidos, sino como personas sosteniendo historias, porque aún las necesitan, y eso genera algo nuevo, no superioridad, compasión silenciosa, porque recuerdas lo que es necesitar que el mundo tenga sentido, y sabes que esa necesidad también se cae. No hay prisa, nada que imponer, nada que enseñar, solo ver y vivir. Y aquí es donde todo se cierra, aunque en realidad no se cierra, porque lo que empezó como una grieta termina revelando algo mucho más amplio, que nunca hubo un adentro del que salir, ni un afuera al que llegar. Solo esto, siempre esto, antes de las ideas, antes del lenguaje, antes de la identidad, y puedes seguir usando todo eso, el lenguaje, el yo, la historia, pero ahora sabes que son herramientas, no la realidad. Y eso es lo que hace imposible volver atrás, porque no hay atrás, solo hay más profundidad hacia lo que siempre estuvo aquí.